Continuamos disfrutando de la Feria del Libro Digital en Margarita Belén, disfrutando de las charlas, de las capacitaciones, de cada uno de los encuentros artísticos que estamos viviendo día a día y en cada uno de los distintos horarios. Pero ahora vamos a hablar de una tesis muy particular, de una teoría muy particular que tiene esta tesis, que es nada más y nada menos que del intendente Javier Martínez, quien nos cuenta un poquito al respecto sobre esta tesis. Es él y además su directora de tesis también. Vamos a ver en detalle de qué se trata esta interesante tesis. Bueno, muy buenas noches. La verdad que estoy muy contento de poder ser parte de esta Feria del Libro, la primera Feria del Libro de la historia de Margarita Belén, en el marco de estas ferias federales del libro Chaco 2020. Soy Javier Martínez, me presento, soy abogado y actualmente concejal de Margarita Belén, Chaco. Quiero agradecer por esta oportunidad de poder ser parte en esta presentación. Quiero contarles también que me acompaña en esta presentación María Matilde Olier. Quiero presentarla porque la verdad que es un honor, un orgullo poder contar con su presencia, con su acompañamiento. María Matilde es doctora en ciencia política, máster en ciencias sociales por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialistas en procesos políticos en la provincia de Buenos Aires, en liderazgos presidenciales en América Latina y violencia política. También, bueno, decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, donde además se desempeña como profesora, investigadora, directora del doctorado de Ciencia Política. La verdad que un currículum bastante extenso que no quiero explayarme, pero sí es un honor poder tener a María Matilde como directora de este trabajo de investigación que llevé adelante y también acompañándome en esta exposición, en esta Feria del Libro desde aquí. Nosotros desde Margarita Belén, ella, bueno, obviamente desde Buenos Aires, pero es un placer, así que bienvenida María Matilde también, y muchas gracias por el acompañamiento. Bueno, quiero hacer una especie de presentación. La verdad que es mi primera experiencia en estas cuestiones. Si bien me dedico más actualmente al ejercicio de la función, es decir, al cargo que hoy desempeño, que tiene que ver con la Intendencia de Margarita Belén, asumida en diciembre del año pasado. Pero esta cuestión que tiene que ver con el trabajo que voy a presentarles hoy, tiene una directa relación con mi carrera política, así que me pareció oportuno poder contarla aprovechando esta Feria del Libro, ¿no es cierto?, Federales Chaco 2020, que tiene a nuestra localidad, a Margarita Belén, como anfitriona también y como la primera localidad del interior en ser parte, ¿no es cierto?, de esta edición. Justamente el trabajo de investigación que se titula La estrategia del cajón, incidencia de la muerte del intendente en la campaña electoral, Chaco 1994-2018, tiene que ver con las cuestiones de las elecciones electorales, las elecciones, digo, municipales. Obviamente un estudio que se concentra en la provincia del Chaco, se concentra en los municipios del Chaco, pero antes de entrar a contar el trabajo o la investigación, simplemente quiero hacer una breve introducción de lo que me ha llevado a investigar este tema y de cómo también María Matilde termina, ¿no es cierto?, siendo directora de esta tesis o de este trabajo de investigación. Allá por el 2015, cuando decidí ser candidato a intendente por primera vez, yo fui concejal de esta localidad del 2011 al 2015. En el 2015 soy candidato por primera vez, donde tuvimos una buena elección, pero no nos alcanzó. Recuerdo haber perdido esas elecciones por 184 votos contra un verdadero caudillo que fue Jorge Polich, que ya ha fallecido. A partir de esa
de esa derrota, mi primer derrota, ¿no es cierto?, en esta idea, en esta lucha por llegar a la intendencia. El año siguiente, 2016, decido empezar a cursar esta maestría en Gobierno y Economía Política, que se desarrolla en la Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín. Esto también es importante decirlo porque es una carrera de la Universidad Nacional de San Martín, pero que se ejecuta, se desarrolla y llega a la provincia del Chaco a través de la Escuela de Gobierno, es decir, a través del apoyo del gobierno de la provincia del Chaco. Comienzo a cursar allá por febrero, marzo del año 2016, esta carrera, esta maestría en Gobierno y Economía Política, y a los pocos meses fallece el intendente que, bueno, me había ganado las elecciones a mí, que era justamente Jorge Polich. Cuando se produce esto, obviamente que se genera un proceso electoral extraordinario por el fallecimiento del intendente, teniendo en cuenta que faltaban todavía 3 años para finalizar su mandato. De esta manera, decido rápidamente volver a ser candidato a intendente, convencido en ese entonces de que era mi oportunidad y de que no tenía, como se dice en política, no tenía rival, ¿no es cierto? Porque había perdido las elecciones anteriores, en 2015, por 100 y pico de votos, 180 votos, y la verdad que me sentía ya ganador en esas elecciones. Abandono el cursado, abandono la carrera de la maestría, convencido de que en esas elecciones del 21 de agosto del 2016 iba a ser electo intendente, y obviamente, bueno, después del proceso electoral, que fue muy corto porque las elecciones extraordinarias tienen un plazo de 30 días. Nuestra ley orgánica municipal establece justamente que cuando ocurre este suceso debe llevarse a cabo las elecciones de manera rápida para reemplazar, ¿no es cierto?, y cubrir esa vacante que deja el Ejecutivo, la vacancia definitiva. Bueno, resulta que vamos a las elecciones y la verdad que fue una gran sorpresa la que me llevé cuando la derrota fue mucho más grande que la del 2015. Yo no podía explicarme esta situación, pero resulté nuevamente vencido en esa oportunidad por el candidato Roberto Encina, que había sido el secretario de Gobierno y el mano derecha del intendente anterior, es decir, del intendente Polich. La verdad que fueron más de 550 votos de diferencia en esta segunda derrota, digamos, que la verdad me sorprendió, como les decía recién, me sentía ganador y fue aún mayor la derrota. Obviamente que luego de esta derrota vuelvo a la carrera a cursar y a recuperar, ¿no es cierto?, lo perdido en ese tiempo, en esta carrera en la Escuela de Gobierno, ¿no es cierto?, con la carrera de maestría, digo, y durante el transcurso del año 2016, obviamente ahí la conozco a María Matilde como profesora primero y luego tuvimos algunos encuentros en el marco siempre académico de la universidad, y llega el momento en que teníamos que definir nuestro tema para la tesis, ¿no es cierto? Porque las carreras de maestría se finalizan con una tesis, con un trabajo de investigación. La verdad que me había hecho tanto ruido la segunda derrota que empiezo a preguntarme qué pasó, por qué semejante o tamaña derrota. Y empiezo a encontrar algunos elementos relacionados con estrategias que se utilizaron en esta última elección, ¿cierto?, extraordinaria. Estrategias como la utilización de lo que fue la muerte del intendente Polich, como en las paredes de la sede partidaria de quien había resultado electo, es decir, Roberto Encina, se visibilizaban leyendas como Polich por siempre, es decir, se utilizó mucho, empecé a darme cuenta que se había utilizado mucho la cuestión de la muerte de Polich, y empecé a convencerme de que eso tuvo mucho que ver en ese resultado electoral.
a medida que pasaba el tiempo y que yo tenía que definir un tema de tesis, definitivamente fue esa cuestión. Justamente María Matilde tiene una obra que se denomina Atrapada sin salida, Buenos Aires en la política nacional, del año 2007, donde María Matilde cuenta las estrategias electorales de los intendentes en el conurbano bonaerense, diferentes estrategias, ¿no es cierto?, tanto para llegar al poder como para mantenerse en el poder. Y una de las estrategias, como existen, ella en esa oportunidad menciona 10 estrategias, una de ellas justamente hablaba de los candidatos delfines, los candidatos designados, ¿no es cierto?, por un intendente que o abandona o por aspirar a otro cargo o porque se retira y justamente quiere poner a su candidato delfín para garantizarle, ¿no es cierto?, lealtad, obediencia, como se dice. Empiezo a brindar esa teoría y esa idea y eso que plantea en esta obra María Matilde en cuanto a las estrategias electorales, y empiezo a investigar también diferentes elecciones en la provincia del Chaco, donde hubieron muertes de intendentes, General San Martín, una localidad relativamente grande, donde fallece en el año 1997 en un accidente de tránsito el entonces intendente Raúl Mañanes, trágicamente, muy joven, 38 años, y se produce también esta elección extraordinaria. Esto de mi carrera política también me permitió conocer muchas de estas historias de diferentes pueblos y fui recorriendo y fui conociendo y llegué a encontrar 10 municipios, 9 hasta ese momento, perdón, 9 municipios donde habían fallecido los intendentes y donde el comentario siempre era que el cajón o el muerto no perdía las elecciones. El cajón nunca pierde, era la frase que por ahí se comentaba en la jerga política. Entonces me empezó a hacer ruido esto y empecé a encontrar ciertas similitudes en estos 9 casos que encontré hasta desde el de General San Martín del 97, Laguna Blanca, donde falleció el intendente Pansardi, Colonia Elisa, donde fallece el intendente Humberto Maidana, Las Garcitas con Sergio Dolce, todos casos de intendentes que fallecían y donde en la mayoría de los casos yo ya en general encontraba que siempre ganaba el candidato delfín del muerto. Entonces propongo este tema justamente en el marco de esta carrera de maestría y mientras yo continuaba con el cursado, digo, voy a investigar y voy a tratar de demostrar que esa frase o ese refrán justamente pueda tener un apoyo científico, ¿no es cierto? Que pueda tener un trabajo de investigación que respalde esta hipótesis de que los candidatos delfines, en el caso de elecciones extraordinarias por fallecimiento, ¿no es cierto?, de los intendentes en funciones, no eran vencidos, sino que siempre tenían la posibilidad de ganar. De ahí, bueno, que obviamente empieza un trabajo de no solo en territorio, porque recorrí cada una de las localidades, en total 9 hasta ese entonces, porque el caso número 10 es el de la vecina localidad de Colonia Benítez, donde en el año 2018, mientras se llevaba adelante esta investigación, fallece también el intendente de la localidad de Colonia Benítez, Roberto Fip, y constituye el caso número 10 que decidimos ya meterlo dentro de esta investigación. Ya para entonces, obviamente que veníamos trabajando con María Matilde en esta cuestión y en esta investigación, pero digo, fue un trabajo de recorrer las localidades, cada una de las localidades donde había ocurrido estos sucesos, entrevistarme con personas del lugar, escuché muchos relatos
bueno, que se iban identificando o que se repetían en cada una de las localidades, más allá de la idiosincrasia o de las particularidades, o de ser un municipio grande, un municipio pequeño, pero encontraba siempre hilos conductores en lo que tenía que ver con ese proceso electoral que se había desarrollado con motivo o a consecuencia de la muerte del intendente. Pude levantar mucha información porque este trabajo de investigación se sustenta en tanto la observación de datos recolectados de, obviamente, Tribunal Electoral, obviamente los libros de actas de los consejos, resoluciones. Ese fue el trabajo de campo que se llevó adelante, donde yo en cada una de estas localidades donde había muerto un intendente, pude recabar esta información desde los libros de acta, desde las declaraciones de duelo, en algunos lugares inclusive hasta 5, 6, 10 días de duelo, ¿no es cierto?, declarado por los consejos deliberantes, cómo se ha ido tratando en cada uno de los casos, cómo se llevó a cabo el proceso desde el fallecimiento del intendente hasta las campañas electorales y hasta la asunción de ese nuevo intendente que era, en la mayoría de los casos, que después lo vamos a demostrar, justamente el triunfo del candidato Delfín. Pero gran parte de esto tuvo, por eso decía recién, sustento o tuvo como base este trabajo, esta obra de María Matilde, donde ella analiza justamente las estrategias de los intendentes en el conurbano bonaerense para acceder y para mantenerse. Ella nombra 10 estrategias electorales, pero una de las cuales, y que se toma como base para este proyecto o para esta investigación, es justamente la estrategia del Delfín. Estrategia del Delfín que se elige a un candidato, ya sea porque el político que está ocupando el lugar quiere, digamos, retirarse o quiere ascender en su carrera política y quiere poner a alguien que le obedezca, que le sea leal. Pero esta investigación tenía una particularidad porque, claro, el intendente que fallece no necesariamente tenía identificado a su candidato Delfín. Entonces, hay acá una cuestión que viene, digamos, a complementar eso. En muchos de los casos, y lo van a ver en el trabajo, digamos, en esta investigación, en muchos de los casos, los candidatos delfines fueron hijos, hermanos y en algunos casos inclusive conocidos o amigos del intendente muerto. Pero no era suficiente con ser justamente el candidato Delfín, sino que había que reforzar eso y que ahí surge esta investigación y nosotros la pregunta que hacemos en la investigación era si la muerte del intendente tiene una incidencia sobre esa campaña electoral, es decir, si refuerza, que es lo que terminamos demostrando con los resultados y con esta investigación, ¿no es cierto? Terminamos comprobando que el candidato Delfín más el refuerzo de la estrategia del cajón, que es un aporte que pretendemos hacer desde esta investigación con estos 10 casos, un aporte, ¿no es cierto?, como para poder entender en estos procesos electorales locales, municipales, cómo juega la muerte, cómo incide la muerte o cómo es utilizada por partidos políticos, por intendentes, por aspirantes a intendentes, digo, o por entornos del intendente fallecido, del intendente muerto, cómo es utilizada esta cuestión del cajón, que hacemos referencia obviamente al féretro, y al tratamiento del duelo, para reforzar la teoría que justamente plantea María Matilde o la estrategia del Delfín. Entonces nosotros
¿Qué decimos en este trabajo de investigación? Que la estrategia del Delfín para acceder a la intendencia, para suceder al intendente muerto, es reforzada con la teoría o con la estrategia del cajón. Esto viene a mejorar o viene a consolidar, ¿no es cierto?, las posibilidades de triunfo. Nosotros tenemos en estos 10 casos justamente 8 de los casos donde se ha dado y se ha confirmado esta teoría con el éxito del candidato Delfín, con la utilización. El trabajo se sustenta mucho también en los periodísticos, como la prensa, fundamentalmente escrita, el Diario Norte, que es uno de los diarios de mayor tirada en la región. La verdad que también ahí hubo un trabajo muy intenso de recolectar de todos los casos, desde el 97, desde 1997 hasta el 2018, cómo la prensa ha tomado, ha tratado, y los testimonios, fundamentalmente los testimonios de familiares, amigos, de los gobernadores o de los políticos que en su momento estuvieron, ¿no es cierto?, tuvieron intervención en estas campañas. Y todo eso fue un trabajo de observación, de datos y de investigación para lograr demostrar que de los 10 casos, en 8 de los casos se ha utilizado la estrategia del cajón, se ha reforzado la estrategia de los candidatos delfines, sea un amigo del intendente muerto, sea el hijo o la hija, o algún miembro, ¿no es cierto?, de lo que era el gabinete, como fue el caso de Margarita Belén, que fue el secretario de gobierno, el candidato Delfín, o el candidato, sí, sucesor, pero como en 8 de estos casos, del total de 10 que aborda la investigación, se reforzó con la utilización de la estrategia del cajón. Y en los últimos casos, inclusive, existen videos, existen imágenes donde se evidencia cómo se ha montado una estrategia claramente de utilización de la muerte, del duelo y de la sensibilidad que eso genera en nuestra comunidad, en las comunidades pequeñas. Así que, básicamente, trata, y de eso, tratamos de demostrar, y entiendo que lo hemos logrado, y que en los 2 casos restantes donde no se utilizó la estrategia o no se reforzó, porque quizás sí existieron candidatos delfines, pero no se utilizó la estrategia del cajón, y fue justamente donde no se logró el éxito de estos candidatos delfines. Por eso, la verdad que yo no quiero entrar en números y en lo que significa el trabajo en cuanto a los resultados, pero también hay un dato muy relevante que tiene que ver con no solo esto de que de los 10 casos de muertes de intendentes en la provincia del Chaco en funciones, insisto, desde el año 1994 hasta el 2018, no solamente cómo ha operado y se ha utilizado esta estrategia en 8 de los casos con el éxito electoral de ese candidato Delfín, sino también en lo que ha sido la diferencia de votos. La verdad que en un 60, 65, 70% de los casos, los candidatos delfines de los muertos han logrado diferencias mayores que el intendente fallecido. Eso creo que también habla, ¿no es cierto?, de fenómeno de cómo meses después de que un intendente haya obtenido un porcentaje en una elección determinada, meses después, con su fallecimiento, el candidato sucesor, el candidato Delfín, con la estrategia del cajón, ha logrado mayor respaldo popular o mayor consenso. Creo que también se demuestra en esos números, en esas estadísticas, se demuestra el efecto, el fenómeno de lo que se está investigando en este trabajo,
y que justamente está enmarcado, y con esto voy redondeando, en una estrategia electoral, en una estrategia de acceso a la intendencia, de acceso al poder, que obviamente toma como base, como le decía recién, aquel trabajo, aquella obra de María Matilde, y trata de generar, digamos, un nuevo aporte a esta cuestión de las elecciones municipales y de las estrategias. Así que el trabajo básicamente consiste en eso. A mí la experiencia personal y la carrera que yo había encarado hacia la intendencia en paralelo con la posibilidad de llevar adelante este trabajo de investigación y de poder conocer a María Matilde y que podamos trabajar juntos durante estos últimos años en este trabajo. La verdad que fue un gran desafío para mí. Hoy es un gran desafío poder llevar adelante la gestión como intendente y estar, digamos, a días de poder defender este trabajo de investigación. Así que para mí fue un gran desafío que quiero también reconocer y agradecer a la Universidad Nacional de San Martín, al gobierno de la provincia del Chaco por la oportunidad que brinda para que, digamos, en el Chaco puedan existir estudiantes que apuesten a la educación, estudiantes que, imagínense ustedes, sería impensado que un chaqueño o una chaqueña pueda cursar una carrera de maestría de la Universidad Nacional de San Martín, una universidad muy prestigiosa, con docentes, con autoridades de la talla de María Matilde, y poder tenerla como directora de tesis, la verdad que para mí es un honor, es un orgullo, y quiero aprovechar también para agradecerle profundamente por el acompañamiento durante todo este tiempo. Así que muchas gracias a todos, a todas, gracias María Matilde, y bueno, me gustaría también que puedas contarnos y darte la palabra, porque la verdad que para mí es muy importante tu presencia también hoy. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Quiero realmente agradecer la invitación de poder compartir esta noche con ustedes, aunque sea por Zoom, pero bueno, es lo que nos toca y ahí andamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, ya agradecer también, ahí algo dijo Javier sobre la Escuela de Gobierno de Chaco. La Escuela de Gobierno de Chaco es una de las mejores escuelas de gobierno, es una escuela excelente, que cuenta con profesores de primer nivel, y realmente la combinación, la alianza entre la Escuela de Gobierno de Chaco y la Universidad Nacional de San Martín ha dado muy buenos frutos, evidentemente, en esta maestría. Bueno, ¿qué fue que hizo Javier? Bueno, él ya más o menos lo ha explicado bastante. Yo os voy a dar algunas referencias. En realidad, la sospecha de Javier la confirma absolutamente en su trabajo, que la sospecha de él es que aquellos intendentes delfines llevan adelante la estrategia del cajón, es decir, de presentarse como una continuidad, como un elegido del muerto, y utilizan ese, como él ha dicho, ese uso que se hace de la muerte, ganan. Y la verdad que los resultados son contundentes, como ustedes habrán escuchado. De las 10 distritos que él estudió, que son los 10 distritos de Chaco, que en 24 años ocurren 10 muertes de intendente, 8 ganan, no solamente por ser delfín, o sea, el delfín es una condición necesaria, probablemente, pero no es una condición suficiente para el triunfo del intendente. Lo que parece haber sido contundente es el uso de la estrategia del cajón. Entonces, de los 10 intendentes que fallecen, 8 delfines que utilizan la estrategia del cajón ganan, y 2 que no utilizan la estrategia del cajón pierden. Entonces, esto es muy interesante porque es un resultado contundente. Ustedes dirán, bueno, pero son 10 casos, pero son todos los casos que se conocieron en esos 24 años en la provincia de Chaco. Entonces, el resultado es contundente.
Y también lo interesante es, porque a veces las acusaciones de nepotismo que sufre la política, es que de estos 10 casos, 5 son parientes, los Delfines, hijos o hermanos, y 5 son colaboradores del intendente, al momento, obviamente, de la muerte. Y incluso uno de los casos que pierde es un hermano del intendente que no utiliza la estrategia del cajón. O sea, pese a ser hermano, igual pierde. Bueno, en realidad Javier ha hecho un trabajo súper minucioso, él ya estuvo contando, muy detallado, ¿no? De una descripción de cada uno de los casos con mucha precisión, ¿no? Recurriendo a distintas fuentes de información. Ustedes, él les contó, les recorrió, fue a cada uno de los distritos, él leyó los diarios correspondientes, información oficial, etcétera. Él se nutre de una cantidad de datos para sostener su hipótesis. Javier detalla entonces los 10 casos, digamos, él detalla uno por uno tres cuestiones. En primer lugar, describe muy detenidamente la situación de la muerte. En realidad de los 10 intendentes, hay 3 que mueren en accidentes y 7 que mueren producto de enfermedad, algunos de más largo plazo, otros de menos tiempo, digamos. Y es interesante porque esta muerte está contada en todo este proceso en su totalidad. Luego, en segundo lugar, ¿qué va a detallar? Los diferentes indicios, como le llama él, de la estrategia del cajón, que van, digamos, son muy diferentes, ¿no? Pero van, por ejemplo, de la forma en que se despide al muerto, el uso que va a hacer de su nombre en la campaña electoral, el delfín. Incluso hay el caso de un afiche donde aparece de campaña electoral, donde aparece el delfín y el muerto. Un caso, por ejemplo, también donde el personal municipal va al cementerio el día del entierro. Después casi todos los discursos de los 10 delfines, de los 8, mejor dicho, que utilizan la estrategia del cajón, se presentan como una continuidad, ¿no?, del modelo del muerto. O sea, ellos son una continuidad de lo que ha terminado, digamos, ¿no? Incluso en un caso la hija del intendente muerto ayuda a cargar el cajón, en otros casos la familia interviene en la campaña. O sea, estos son todos los indicios que va a utilizar Javier para decir, estos indicios me dicen a mí que aquí hubo una estrategia del cajón. Y en tercer lugar, da una serie de datos vinculados que muestran, digamos, que la elección debe darse a poco de morir el intendente. O sea, que digamos que todavía, como se dice, con el cuerpo caliente, es que da resultado esta estrategia del cajón. Y de hecho, uno ve que hay, a través de la investigación, que hay un apuro, si ustedes quieren, por el delfín, que va a utilizar la estrategia del cajón para que rápidamente haya un nuevo llamado a elecciones. Bueno, ¿cuál es la relevancia de este tipo de trabajos? ¿Cuál es la relevancia en concreto de este trabajo de Javier? Bueno, en primer lugar, que hay una escasez importante de trabajos sobre lo local, ya sobre el tema. Ahí Javier contaba del trabajo mío sobre la provincia de Buenos Aires, atrapada sin salida, que hace referencia a que es una provincia atrapada por la política nacional, atravesada y atrapada por la política nacional, y ahí yo trabajo los 24 distritos, trabajo otras cosas, pero los 24 distritos del conurbano bonaerense, las 10 estrategias que decía Javier, que utilizan los intendentes para poder ser electos. Y una de esas, efectivamente, es la estrategia del delfín. Aquí yo no encontré, evidentemente, casos de muerto y no indagué en este tema tan interesante que indagó Javier. Bueno, eso es un primer lugar. Una primera cuestión que hay que tener en cuenta, que es ¿no?, de pocos trabajos que hay sobre la cuestión local. Los hay, se han incrementado muchos, lo diría en los últimos 15 años, probablemente, pero incomparablemente menos que lo que hay de investigaciones sobre los presidentes y sobre los gobernadores. Yo diría que más bien los intendentes son como 2.000, y el presidente es 1 y los gobernadores 24. Así que imagínense, pero sin embargo no es proporcional a la cantidad de intendentes los trabajos sobre los temas locales.
Entonces, de ahí la relevancia del trabajo. La segunda cuestión que es interesante del trabajo y lo hace relevante es que aporta en un tema muy, muy clave, que es cuáles son las motivaciones del voto. Entonces, hay mucho trabajo hecho sobre las motivaciones del voto, y ustedes dirán, ¿y por qué es importante la motivación del voto? Bueno, porque la dimensión electoral de la democracia es una dimensión sustantiva, diría yo, de la democracia, ¿no? Entonces, nosotros la criticamos, nos quejamos de la democracia, etcétera, etcétera, pero como dicen en la literatura, la democracia es el menos malo de todos los regímenes políticos. Es el régimen político que permite la sucesión en el poder pacífica, o sea, evita la violencia en las sucesiones en el poder. Y entonces, que con esto no alcanza, o sea, nosotros necesitamos seguir conociendo la democracia, que tiene sus particularidades según la idiosincrasia del territorio en el cual ese régimen se implanta. Entonces es muy importante en este sentido el trabajo, porque ayuda, amplía el horizonte de los fundamentos del voto. Y en tercer lugar, diría yo, el trabajo es muy importante, quizás en este sentido es único, abre un camino en trabajar los componentes emocionales del voto. Eso no significa que el voto no tenga componentes racionales. Obviamente los tiene, porque la gente vota según sus intereses y vota aquel candidato que piensa que más va a beneficiar a sus intereses, o sea, y eso es racionalidad pura. Pero el componente emocional suele muchas veces ser dejado de lado. Y el componente emocional también cuenta en las elecciones provinciales y en las elecciones nacionales. Nosotros no tenemos muchos casos estudiados, casi ninguno. Me parece que en este sentido el trabajo es muy original. Es muy original por este punto, porque trabaja una cuestión que está prácticamente desconocida, por lo menos claramente en la literatura en América Latina y en Estados Unidos, que yo sepa, y en Europa también, un componente tan fuerte vinculado al dolor, a la pérdida, como es la muerte. Pero no está solo aquí la originalidad del tema. Me parece que hay otro componente importante, que lo planteó recién Javier, que es que él va a llevar adelante su investigación a partir de los datos de la realidad y a partir de su propia experiencia personal. Es decir, su derrota en Margarita Belén lo va a llevar a él a tratar de averiguar qué ocurría, primero, si había habido otros casos, cuando muere un intendente con el delfín que utiliza la estrategia del cajón, que él todo eso lo va a ir averiguando a lo largo de su investigación. Y es muy importante porque no hay juicios de valor en la investigación. Él ahora habló del uso de la muerte como herramienta, como herramienta para construir poder político, dicho sea de paso, pero eso es una cosa que él dice aquí, pero que no está en su tesis. En ningún momento él hace un juicio de valor, que es lo que en realidad corresponde a una tesis, mostrar los datos y cada uno los va a interpretar. Por supuesto, el investigador o la investigadora va a tener su propia interpretación, de hecho está en el texto, pero no es una interpretación valorativa, no es un juicio de valor. La pregunta, entonces, bueno, el resultado es contundente de la investigación, y la pregunta que yo me hago, y que para mí me gustaría hacerle también a Javier, porque lo que demuestra la investigación es que la estrategia del cajón es imbatible. O sea, el que es delfín y aplica la estrategia del cajón gana. O sea, es imbatible, no hay forma de ganarle a eso. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Yo voy a decir lo que yo veo y después le voy a preguntar a Javier. Y después voy a cerrar con una cosita y después le paso la palabra a él. ¿Por qué? ¿Qué produce la muerte? ¿Qué produce la muerte del intendente? ¿No? Que lleva a la gente a votarlo, o votar, mejor dicho, a aquel candidato que va a utilizar esa muerte para llegar al gobierno. Entonces, se produce una situación ilusoria, porque el candidato gana porque se presenta como la continuidad del intendente fallecido.
Entonces, hay de alguna manera una ilusión de que el intendente no está tan muerto, porque su obra y su figura perduran en su sucesor o sucesora. Entonces, como una forma de vencer a la muerte, una de las grandes, si no es la gran preocupación de toda la filosofía y de los seres humanos, que es la muerte. Y entonces, frente a esa muerte, el alma ciudadana, el alma popular, se defiende votando a alguien que le dice y que no se murió del todo, que de alguna manera permanece vivo. Un intendente, obviamente, que ha sido querido, porque incluso delfines que utilizaron la estrategia del cajón ganaron esa elección y no ganaron la siguiente. O sea, no fueron reelectos. Por lo cual, no es que tenían sobradas, como decir, atribuciones para ser electos, sino que fueron electos simplemente porque eran una continuidad del modelo y por lo tanto del intendente muerto. Una forma de vencer a la muerte, una forma de derrotarla, a esa que nunca la vamos a derrotar, ¿no? Por más que avance la ciencia, me parece que hasta ahí, hasta la inmortalidad, no vamos a llegar. Bueno, ha sido un placer para mí dirigir la tesis, ver un político que se preocupa por formarse, no porque no los hayan, no tengo un discurso antipolítico ni antipolítica, así que no van a encontrar en mí críticas absurdas a la política, pero sabemos que el trabajo es duro, que la responsabilidad de un político es muy grande, tiene responsabilidad por todos aquellos a los cuales conduce y por lo tanto no hay muchas veces tiempo de formarse. Entonces es muy elogioso y admirable que una persona joven pueda decir yo quiero hacer mi carrera política, quiero ser intendente y también me quiero formar, ¿no? Y conseguir un máster como lo ha conseguido. Y es una relación profesor-alumno, el profesor ve quién es el alumno y el alumno ve quién es el profesor a lo largo de una investigación. Entonces yo voy a decir algunas cositas que vi de Javier. Es un secreto que no va a salir de acá. Javier es muy disciplinado. O sea, es una persona que tiene mucha disciplina porque no es fácil hacer una tesis con los compromisos que sabemos que tienen los políticos. ¿Qué otra virtud le vi yo? Que es tenaz. Tiene una gran tenacidad para seguir y seguir y seguir y no abandonar, no decepcionarse, no desanimarse. Una tercera cuestión que apareció también acá en la charla que dio él, es la humildad. La humildad, él muchas veces decía, decimos, que supongo que me incluía a mí, y yo no tenía nada que ver, era puro mérito de él lo que había conseguido. Pero bueno, él decía, decimos que eso es una muestra de su humildad. Muy entusiasmado, era una persona con mucho, cuando él me cuenta el tema, tenía mucho entusiasmo y a lo largo de la investigación no decayó ese entusiasmo que a veces la investigación nos desanima un poco porque no encontramos lo que queremos, nosotros vamos a buscar algo cuando investigamos, y si no lo encontramos nos ponemos mal, nos deprimimos, uy, qué macán. Bueno, eso él no le pasó y sin duda es un apasionado de la política, pero un apasionado del conocimiento, ¿no? Estas son, me parece, cualidades que hablan no solo de un máster o de un intendente, hablan de una persona, que me parece que es lo que nunca tenemos que perder de vista, ocupemos el lugar que ocupemos, desde presidente de la nación hasta el lugar más humilde, del trabajo más humilde, nunca tenemos que perder de vista que son personas. Eso es finalmente lo más importante. Bueno, llegué hasta aquí y le hago esta pregunta a Javier. A ver qué vio él como político. ¿Por qué la gente vota, aprueba la estrategia del cajón con su voto? Bueno, muchas gracias, María Matilde. La verdad que me hiciste poner colorado ya de tantos elogios. La verdad que para mí fue un honor y es un placer y un honor poder que puedas estar hoy, que pueda yo estar compartiendo desde Margarita, Belén, Chaco, una exposición como esta a tu lado. La verdad que me pone muy, muy contento y me emociona y me da un gran honor y un gran orgullo. Yo creo que justamente en el trabajo de tesis en esta investigación se habla de eso del ser de sentirse inmortales, ¿no es cierto? Vos también hablás en el trabajo de Atrapada sin salida,
cómo los intendentes tienen esa idea de continuidad. Muchas veces tienen que o dejar sus cargos o porque se van a un cargo superior, una carrera política. En esta carrera, digamos, el concejal quiere ser intendente, el intendente quiere ser diputado, el diputado quiere ser gobernador, el gobernador quiere ser presidente. Entonces, en esa carrera política, yo creo que cuando uno tiene que tomar la decisión de asumir un cargo mayor, como puede ser, por ejemplo, un intendente, pasar a ser diputado o hacer una carrera o ocupar un cargo como ministro superior, pero no quieren desprenderse de ese poder territorial que significa ser intendente. Y creo que después, en eso justamente también, digamos, creo que hay algo de eso y me parece que en las comunidades, sobre todo en las comunidades pequeñas, yo decía lo de la muerte de los intendentes, por ahí el muerto siempre es bueno. Decimos, los muertos siempre son buenos. Entonces es difícil, ¿no es cierto?, criticar o hablar mal de un candidato que implica, que representa por ahí la continuidad de esa persona. Es como vos decías recién, es como que la comunidad, la gente, los ciudadanos ven en ese Delfín, justamente cuando se utiliza esta estrategia, ven al intendente que falleció. Es votarlo al intendente que falleció, no al nuevo candidato. Entonces, claro. Una cosita que me quedó colgada y que a propósito de tu pregunta me da pie para cerrarlo. Yo me acuerdo que te decía en esas conversaciones, a medida que avanzaba el trabajo, que yo te decía, no, porque después de la segunda derrota en el 2016, yo te decía, voy a volver a ser candidato porque en el caso de General San Martín, que fue el del año 97, cuando el intendente, el del Delfín del Muerto, que era Villalba, me acuerdo, cuando quiso ser reelecto, perdió. Entonces yo decía, esta es mi oportunidad porque yo creo que se puede repetir la historia y se puede esfumar el efecto de la muerte o la estrategia de lo que es el ser el candidato del muerto o ser el candidato del fin con la estrategia del cajón. Así que, bueno, queda, ¿no es cierto?, para poder seguir investigando y seguir trabajando este tema. La verdad que vos digas que es un tema interesante, relevante, que no se ha, digamos, estudiado o que amerita, digamos, la atención que vos le diste durante todo este tiempo, a mí me pone muy contento y obviamente que reconozco, no sé si tantos entre la carrera política y académica, debo reconocer, como hablamos en un momento, que me apasiona más y me gusta la política, y que por eso, bueno, hoy estoy en este lugar y trabajando para la comunidad, para nuestra localidad, para Margarita Belén, pero digo, para mí ha sido un enorme placer poder tenerte, María Matilde, como directora de tesis, como compañera durante este tiempo, y obviamente que el agradecimiento no solo, digamos, para con vos, sino también con lo que forma parte de la Escuela de Gobierno, y llevar un mensaje también a través de esta oportunidad que nos da la Escuela de Gobierno en el Chaco, un Estado que apuesta a la capacitación, a la perfección. Hoy en el gobierno de la provincia existen muchos compañeros y compañeras que han egresado y que han cursado también esta maestría y que hoy están trabajando en el gobierno de la provincia. Así que, bueno, para mí el agradecimiento y ojalá que podamos en algún momento darle, digamos, a este trabajo, hacerlo como una publicación para que pueda llegar, ¿no es cierto?, a muchas personas que le pueda llegar a interesar, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, María Matilde, si querés decir algo más. Sí, simplemente que es seguramente es claro que tu vocación es la política, no la academia. Lo interesante es que hayas decidido formarte no sé si
la profesión de la política se hace en la calle, o sea, no existe una universidad donde vayan los políticos a recibirse de políticos. Así que, pero lo interesante es que vos hayas pensado en formarte, en seguir formándote y en escribir una tesis y terminarla, que no es sencillo. Simplemente para aclarar, yo hice 2 periodos como decana y terminé el año pasado, mi segundo periodo, y para evitar la continuidad, no me he muerto, pero quedó mi delfín, conmigo viva. O sea, ¿También se aplica la teoría del delfín ahí? Ahí quedó un delfín, sí, mi delfín. Claro. Efectivamente, Bueno. pero yo ya cumplí los 2 periodos como decana. Bueno, nosotros estamos trabajando en el Chaco. Capitanich propone justamente limitar las reelecciones de intendente, así que probablemente en los próximos años también tengamos vigente eso. Por ahora sí, están bueno, indefinidas. ¿cómo se llama? En la provincia de Buenos Aires se limitaron las elecciones, porque antes eran indefinidas las reelecciones presidenciales, municipales, incluso llegó a haber hasta 6 años, 6 periodos. 6 mandatos consecutivos. Y esa es la idea de los intendentes, de sentirnos inmortales. Muchas gracias por la invitación de nuevo y esperemos seguirla presentarla en vivo en algún momento al futuro libro. Ojalá que sí. Y ahí estaremos. Gracias María Matilde, un abrazo a la distancia. Gracias, y bueno, y saludos a todos los chaqueños y las chaqueñas. Bueno, muchas gracias. A los habitantes de Margarita Belén. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego.